Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Anaí Sánchez Espíndola de la licenciatura en Derecho. La actividad de esta semana consiste en realizar un video del sistema romanista en el derecho. A continuación les comenzaré a abordar el tema. Primero que nada están los aspectos generales del derecho durante la monarquía. La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, en el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por el rey Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a.C., que dio paso a la instauración de la República Romana. La historiografía moderna ha puesto en duda muchas veces estas fechas aportando pruebas arqueológicas o aduciendo razones históricas y lingüísticas. La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien navegó hacia el Mediterráneo occidental huyendo de la destrucción de su ciudad hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavinio. Posteriormente su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia real descendieron los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. También tenemos lo que son los aspectos generales del derecho durante la República. Bueno, este fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado que se extiende desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que se tuvo inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano como el príncipe. La República Romana consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y los siglos IV y III a.C. Se impuso como potencia dominante de la península itálica, sometiéndose a los demás pueblos de la región y enfrentándose a los políglifos del sur. En la segunda mitad del siglo III a.C. proyectó su poder fuera de la península itálica, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes potencias del Mediterráneo, en los que derrotó a Cartago y Macedonia, anexionándose con sus territorios. En los años siguientes, siendo ya la mayor potencia del Mediterráneo, se expandió su poder sobre las poligriegas. El reino de Pérgamo fue incorporado a la República y en el siglo I a.C. conquistó las costas de Oriente Próximo. Entonces, en poder del imperio seleucida y de los piratas cílicos. Durante el periodo que abarca el final del siglo II y el I a.C., Roma experimentó grandes cambios políticos provocados por una crisis consecuencia de sistema acostumbrada a dirigir solo a los romanos y no adecuado para controlar un gran imperio. En este tiempo se intensificó la competencia por las magistraturas entre la aristocracia romana, creando irreconciliables fracturas políticas que sacudieron a la República con tres grandes guerras civiles. Estas guerras terminarían destruyendo la República y desembocando en una nueva etapa de la historia de Roma, el Imperio Romano. Otro de los puntos son los aspectos generales del derecho en el Principado. El Principado es el periodo de la historia del Alto Imperio Romano que va desde el ascenso de Octavio Augusto en el año 27 a.C. hasta el año 235 después de Cristo, momento en que se produce la muerte de Alejandro Severo y se inicia la llamada anarquía militar. Este tipo de gobierno es el resultado de la evolución de las instituciones republicanas, adaptándolas a las provincias imperiales y su propio tesoro, también denominado el fiscus. Los antiguos organismos con las provincias senatoriales o el aerarium o tesoro público. Pero en la práctica el gobierno es un protectorado donde el príncipe ostenta todos los poderes, llamados autoritas, maiestas y potestas, y vigila las autoridades clásicas. También está lo que son los aspectos generales del derecho en el imperio. Bueno, el periodo que conocemos con el nombre del Imperio Absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época de franca decadencia. Abarca desde el inicio del reinado del Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en el año 476. Por lo que toca del Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla y termina así el Imperio Romano de Oriente. Durante el periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, así como invasiones de los pueblos bárbaros, a quienes resultaba cada vez más difícil contener.
En el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del imperio a la pequeña ciudad de Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo, ya que le da nombre de Constantinopla. Este emperador se convierte al cristianismo y lo reconoce como al Honorio, el imperio de Occidente, con capital en la ciudad de Rávena, al norte de la península itálica, mientras que el imperio de Oriente, con capital de la propia Constantinopla, queda en manos de Arcadio. Al imperio de Occidente lo esperaba una vida breve. En el año 410, Roma es saqueada por el rey bárbaro Alárico y pocos años después, en el año 476, el último emperador de Occidente, que curiosamente lleva el mismo nombre que el fundador de Roma, Rómulo Augustulo, se rinde ante el avance incontenible de las invasiones germánicas y es destronado por el Odoacro. Otro de los puntos es la integración de la compilación del Justiniano, también llamada la Corpus Iuris Civilitis. Bueno, esta es la más importante recopilación del derecho romano y el texto jurídico más fluyente de la historia. Este código se compiló por orden del emperador bizantino Justiniano en el año 527 hasta el año 565. Mismo que fue impreso por primera vez por Dionisio Godofredo en Ginebra en el año 1583. Esta es una recopilación de textos legales de época imperial, así como de jurisprudencia romana desde el año 117 hasta el año 565, y está compuesta por el Codex Repetitae, la Digesta, las Institutas y las Novelas. Gracias a su existencia se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, lo que ha sido fundamental para los sistemas jurídicos romanos. Entre ellos está lo que es el código. Bueno, su labor del código termina el mismo año y la nueva edición del código salió con el nombre Codex Repetitae Praelectonis y entró en vigor el día 29 de diciembre del año 534 por la Constitución Cordi Nobis, que prohibía que en adelante se invocasen ante los jueces las 50 decisiones, ni los posteriores, sino la autoridad de la obra que acababa de sancionarse. El nuevo código incluyó las constituciones promulgadas desde Adriano hasta Justiniano, con mayor número de las del Diocleciano y Maximiano. Este Codex Repetitae hoy se le conoce solo como Codex o Código. Tiene también un contenido que está dividido en 12 libros que se subdividen en títulos, con sus respectivas rúbricas. En cada título se hallan colocadas las constituciones según las materias a que pertenecen con arreglo a un orden cronológico a la cabeza de cada constitución. Aparece el nombre del emperador que la dicte y de la autoridad o particular a la que estaba dirigida, hallándose su final a la fecha en que fue sancionada. Las más extensas se dividen en parágrafos, pero tal división no es muy usual. Se omitieron muchas constituciones del Código Antiguo situadas en las instituciones. El libro 1 presenta disposiciones relativas a las fuentes del derecho e incluye normas sobre la oficia de los magistrados y sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los libros 2 a 8 tratan del derecho privado en general, con referencia especial a los derechos reales, las obligaciones, los contratos y el derecho sucesorio. El libro 4 está dedicado al derecho criminal y los libros 10 a 12 versan sobre el derecho administrativo y financiero. Tenemos también lo que es el digesto. Bueno, el digesto es la parte más voluminosa de la recopilación. Los redactores del digesto no se ajustaron estrictamente a las disposiciones dadas por Justiniano en la Constitución de O Auctore, al haber incorporado fragmentos de obras de jurisconsultos que no gozaron del ius publicae respondendi. Triboniano hizo uso de la facultad otorgada por Justiniano de retocar y modificar en la medida necesaria los textos elegidos con el fin de adecuarlos al derecho vigente. Estas alteraciones reciben el nombre de las interpolaciones o tribonianismos. El mismo se publicó el 16 de diciembre del año 533 bajo el gobierno del emperador del Imperio Romano a oriente de Justiniano. Está lo que son las instituciones. Bueno, las instituciones son una colección de iura y de leges que exponen los principios básicos y doctrina del derecho dirigida a los jóvenes que emprenden el estudio del derecho.
Las instituciones resumen la temática jurídica del digesto y el ius extraordinario de los emperadores, funcionándolos para dar una idea somera del derecho de la época. Tiene la particularidad de no mencionar a los autores de sus textos y de ser el emperador quien habla en primera persona. Su contenido se divide en cuatro libros, que son un prólogo, un proemio y un apéndice. Por otro lado, tenemos lo que son las novelas. Estas son consideradas una de las 4 unidades principales del derecho romano, iniciadas por el emperador Justiniano en el curso de su largo reinado durante el año 527 al 565 después de Cristo. Y por último tenemos lo que son los sistemas jurídicos de la familia romanista. Bueno, en el derecho romano se tenían 4 acepciones para la familia agnática, coagnacia, gentilicia y por afinidad. La familia romana era legalmente tan fuerte que ciertas cuestiones que hoy se tratan en los juzgados o en los templos, entonces se trataban en casa, bajo el mando del cabeza de familia. La familia era realmente la célula básica de la sociedad romana. El pater familias era el hombre romano que no dependía de nadie, también llamado el sui iuris, y de quien dependían los demás, que era del alieni iuris. No importaba que estuviese soltero, casado ni su edad, una mujer nunca podía ser la cabeza de familia. La patria potestad de un cabeza de familia romano le permitía de así quererlo disponer de la vida de cualquier miembro familiar. Venderle como esclavo o inclusive darle muerte. Podía también abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o reconocerlo. Podía incluso prohibir hijos de otros, así como concertar casamientos de los hijos. Realmente es el paterfamilias quien forma la familia romana. Como jefe de familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares, pero para este último tiene que contar con el asesoramiento de un consejo familiar. Para entender lo anterior hay que tener en cuenta que el parentesco natural fundado en la decadencia física de la mujer y que los romanos llamaban cognatio carecía de valor civil en tanto al parentesco civil fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena, a lo que los romanos llamaban agnatio. Era el único parentesco legalmente válido. La adoptio era el acto de adoptar a alguien, pero si ese alguien en cabeza de familia se adopta a toda su familia y el patrimonio pasa al adoptante, en ese segundo, como se llama adoptio, en liberar a un hijo de la potestad paterna o hacerlo pasar a potestad de otro. Por lo adoptio, un hijo extraño pasa a igualarse cívicamente al hijo del legítimo matrimonio. Por eso los romanos daban más importancia a la decisión legítimamente al pater familias. Entre ello era el agnatio, que al hecho físico del parentesco natural era el cognatio. Y bueno, por hoy pues sería todo lo de la clase. Espero les haya gustado mi presentación.